Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como las palomas. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrestarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios, hoy ya viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 23, hermanos y hermanas. Jesucristo en toda su sinceridad, hermanos y hermanas, y Jesucristo en toda su honestidad, siempre transparente, no ocultando nada. Como discípulos, hermanos y hermanas, que estamos en el apostolado, en la evangelización, que estamos en misión, al igual que aquellos discípulos primeros y del primer siglo, tenemos que saber la verdad de todo y no puede ser ocultada. Al saber la verdad, estamos preparados. Al saber la verdad, sabemos a lo que tenemos que enfrentarnos. Y al saber la verdad, hermanos y hermanas, tendremos más fuerzas y más voluntad para hacer lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que pasa hoy en el Evangelio. La idea fuerza que tenemos y que nos va a ayudar a todos nosotros, hermanos y hermanas, a desarrollar la reflexión y la meditación de hoy es la siguiente. Adelantamos la causa de Cristo permaneciendo fieles hasta el final. Y escucha eso bien. La forma en que nosotros adelantamos la causa de Cristo, que es la que llevamos en nuestra misión, en nuestra evangelización, en nuestro apostolado, en nuestra vocación cristiana, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. La forma en que nosotros adelantamos la causa de Cristo es permaneciendo fieles hasta el final. Si no permanecemos fieles hasta el final, pase lo que pase que tengamos que enfrentar, pero le huimos, hermanos y hermanas, no estamos adelantando la causa de Cristo ni la nuestra en términos de salvación, sino que la estamos de alguna forma atrasando. Miren, hermanos y hermanas, Jesús llevó a cabo su misión en medio de circunstancias bien difíciles y de muchas amenazas. Hermanos y hermanas, tú y yo lo sabemos por la historia que hemos leído en los 4 evangelios, en la vida de nuestro Señor Jesucristo por 3 años. Teniendo esto en cuenta, es que Jesús hoy, a los enviados que están en misión, a ti y a mí, que somos discípulos, que creemos en Él, que seguimos la voluntad de Dios, nos hace advertencia, pero a la misma vez lo que quiere Cristo es prepararnos, porque también nosotros, hermanos y hermanas, vamos a encontrar circunstancias que son difíciles y circunstancias donde nos vamos a ver amenazados. Y esto no significa de ninguna forma que echemos hacia atrás lo que Jesús nos ha confiado. Así habla Jesucristo en el versículo 16, hoy con el que comienza la palabra de Dios. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Ahí está la advertencia y ahí está también, hermanos y hermanas, la forma en que tenemos que prepararnos
ante la situación de promover las cosas de Dios en el campo que sea y donde estemos. Jesús, hermanos y hermanas, tú y yo sabemos que era sabio como la serpiente. Y Jesucristo también era inofensivo como la paloma. Nos está diciendo que tenemos que ser como ¿quién? Como Él, hermanos y hermanas. Y esto se refiere a que tú y yo, al igual que los discípulos de aquel tiempo, tienen que tener un balance, hermanos y hermanas, que hay que tener cuando tú y yo nos enfrentamos en nuestra misión, porque así va a pasar, y amor, ya tú lo has vivido, pues nos enfrentamos a circunstancias difíciles y nos enfrentamos a amenazas que no van a faltar dentro de las cosas de Dios que estamos llevando a cabo. Pero esto, hermanos y hermanas, no es signo para nosotros de desbalancearnos, de sacar las cosas fuera de proporción, de ponernos violentos, de ponernos agresivos, ¿no? Por eso estamos hablando que este mensaje de Dios en Cristo lo que quiere es que nosotros tengamos un balance, hermanos y hermanas. Hay que tener un balance cuando uno se enfrenta a las circunstancias difíciles por la causa de Cristo, a las circunstancias difíciles y a las amenazas que tendremos que enfrentar. O sea, una cosa, hermanos y hermanas, no puede ir sin la otra. Tenemos que ser inofensivos y tenemos que ser sabios. La serpiente es sabia, dice Jesús, ¿no? Inofensivos como la paloma. Esas dos características, hermanos y hermanas, van juntas para el que está en misión, para el que es testigo de Cristo en su misión. Pero no se puede entonces ser sabio sin ser inofensivo y viceversa. Es totalmente peligroso y por eso Jesucristo quiere que estemos seguros en un balance apropiado de lo que estamos haciendo. Puesto de otra manera, hermanos y hermanas, la serpiente es siempre peligrosa, sí o no. Y la paloma siempre está en peligro, sí o no. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Ambas cualidades deben estar siempre combinadas en nuestra misión como testigos de Cristo. Hoy, hermanos y hermanas, Jesús lo que hace es que nos enseña que ante el peligro que tú y yo tengamos que enfrentar, sea cual sea por la misión, como testigos de Jesús, nosotros debemos de confiar siempre en Dios. Van a haber dificultades, las cosas no van a salir bien, van a haber algunos fracasos, seremos perseguidos, incluso hasta lastimados, rechazados, insultados, señalados, hermanos, de todo. Confía en Dios, es lo que está diciendo Jesús. Ante un lobo, tanto la oveja, hermanos y hermanas, como la paloma están en peligro. Y eso tú y yo lo sabemos. Pero no es lo mismo un lobo ante la serpiente. Porque la serpiente es ¿qué? Peligrosa. Entonces el lobo ahora está en peligro. Como testigo, hermanos y hermanas de Cristo, yo tengo que ser prudente y tengo que ser sencillo como la paloma. ¿En qué? Pues en el trato hacia los demás, aún ante circunstancias que son difíciles y ante las amenazas que puedan venir, hermanos y hermanas. Pero también tengo que ser precavido en lo que está diciendo Jesucristo como serpiente, porque mi vida entrará en peligro y ellos, hermanos y hermanas, a quienes yo le llevo la palabra y me responden en una forma contraria y agresiva, ellos tienen que saber que el que interfiere con la misión nuestra, que la hacemos en el nombre de Dios, que somos enviados en el nombre de Dios, se enfrenta a un peligro, porque nos envía Jesús a hacerlo, hermanos y hermanas, no es otro. Miren que los envío, es Jesucristo el que envía, dice el versículo 16. Ese lobo, hermanos y hermanas, del cual Jesús nos previene en nuestra misión, no es el maligno. Ese lobo a quien hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, en este caso, es el propio ser humano, dice el versículo 17. Cuídense de los hombres, del ser humano, hombre y mujer. Ante las circunstancias difíciles, hermanos y hermanas, por llevar las cosas de Dios en la vida, y ante las amenazas que puedan haber, nosotros como enviados, hermanos y hermanas, y en misión, somos testigos. Por eso Jesús, hoy tú lo ves enfatizando, que tendrán que dar testimonio ante ellos,
ante quien le predicamos y también ante los pueblos, dice el versículo 18. Leídos en su totalidad, versículo 17 y el 18, mira cómo Jesús lo pone. Cuídense de los hombres. No está hablando tanto del maligno, sino de seres humanos. A ustedes los arrestarán ante sus consejos, ¿no? Y los azotarán en sus sinagogas. No está mintiendo, está diciendo la verdad. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio. No es cuestión de fugarnos, de huir, hermanos y hermanas, es dar testimonio ante ellos, y no solamente ante ellos, sino ante todos los pueblos, sean por naciones o lo que sea que estemos haciendo. En otras palabras, hermanos y hermanas, el testimonio ante circunstancias difíciles que lo vamos a tener tú y yo, y amenazas, de todas formas requiere que tú y yo jamás nos sometemos ante los requerimientos del mundo y de los seres humanos. Nosotros no podemos someternos por no sufrir, por no pasar por los problemas, por las dificultades, por los insultos, por el perder amigos, por el perder familia. Uno no puede someterse a eso cuando está seguro de las cosas de Dios, hermanos y hermanas, porque si uno se somete a lo que ellos quieren, uno está traicionando a Dios. Estamos traicionando a Dios por evitar el sufrimiento, por evitar lo peor. Un discípulo tiene que estar claro en eso, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Me someto a las cosas del mundo y entonces no digo las cosas de Dios, es traición, alta traición. Y entonces el miedo también me va a poner en una situación donde me lleno de cobardía y no de valor. Ese tema lo vamos a discutir mañana en la continuación de este evangelio, lo vamos a ver ahí, las causas del miedo que traicionan también y echan abajo lo que tenemos que hacer nosotros, que tenemos que tener valor. Recordemos que no hay que temer, hermanos y hermanas, en cuanto a dónde Jesús nos envía a ser sus testigos. Tú no tengas miedo por eso, porque nosotros no vamos solos, número uno. Eso tiene que estar clave en un discípulo, sino que el que nos envió, no solamente nos envió, que es Dios y Jesús, sino que Él va con nosotros también. Y no solamente Él va con nosotros, Él está con nosotros. Y tú y yo tenemos que estar convencidos de eso. Hoy Jesús, en su palabra, nos asegura, hermanos y hermanas, que estará con nosotros a través de su presencia. No estaremos solos. Que Jesucristo estará con nosotros a través de su acción, que viene del Espíritu Santo, ante lo que sea. Versículos 19 al 20 nos ponen a tono con eso. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a hablar. Llegando ese momento, o llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir por el Espíritu Santo de Dios. Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. Mucha fe, hermanos y hermanas, de que el Espíritu Santo es Jesucristo, en su presencia espiritual y real con nosotros, que su acción y su obra estarán presentes por ese Espíritu. De ahí viene nuestra confianza en medio de las dificultades que vamos a enfrentar, situaciones difíciles, en medio de las amenazas que podamos enfrentar. Tenemos que confiar en eso. El mundo, hermanos y hermanas, que no está con Dios, recuerda esto como evangelizador, como en tu discipulado, en cumplir la voluntad de Dios, en tu misión, en lo que sea. El mundo que no está con Dios se va a resistir a recibir la buena noticia. ¿Y por qué se resiste la gente a recibir la evangelización? Pues, hermanos y hermanas, porque ellos creen que nosotros, cuando evangelizamos, cuando llevamos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es imponiéndoles algo contrario a la forma en que ellos están viviendo, porque ellos creen que la forma en que están viviendo es la correcta, es la verdadera y les va muy bien. Entonces sienten como que uno los está corrigiendo, imponiéndole las cosas de Dios para que entonces que puedan cambiar. Ellos, hermanos y hermanas, Jesucristo nos va a enseñar, se van a defender, incluso a través de medidas de represión.
Eso es a nivel individual y eso es a nivel de naciones, como lo estamos viendo en el Medio Oriente, la persecución de los cristianos, a un nivel de masas, de pueblos, de naciones, ¿no? Pero también lo encontramos a niveles comunitarios y hasta a niveles personales, ¿no? Habrá medidas de represión donde nosotros estamos manifestando la obra buena, pues no queremos eso en nuestra vida y habrá represalias, hermanos y hermanas. Esto para nosotros es cuestión de saber que para manifestar la protesta que ellos tienen, el rechazo a las cosas de Dios y a la palabra de Dios, hermanos y hermanas, incluso van a recurrir a la violencia y a una violencia que a veces lleva a muchos a perder la vida por la causa de Cristo. Por lo tanto, para manifestar su protesta y el rechazo ante el Evangelio de Cristo, tú y yo tenemos que prepararnos para eso. Un misionero, alguien que está realmente evangelizando, debe estar preparado para eso. Hermanos y hermanas, cuando tú y yo, como evangelizadores, no nos sometemos a los requerimientos del mundo, de que renunciemos, de que traicionemos, de que dejemos de predicar las cosas de Dios o de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros creemos que lo debemos de hacer para evitar lo peor, que es el sufrimiento, lo que nos va a costar la persecución, el perder amistades, el perder un montón de cosas. Hermanos y hermanas, nosotros si lo hacemos así, hermanos y hermanas, si le damos el frente, si no nos sometemos, si le ponemos un alto, así es que se adelanta la causa de Cristo y eso es lo que Jesucristo está diciendo. Por eso se abren las puertas a la persecución, se abren las puertas a lo contrario, se abren las puertas a los insultos, van a estar ahí en contra del que predica la palabra de Dios y no lo veas como un fracaso y no le tengas miedo porque así se adelanta el reino de los cielos, así que se adelanta la causa de Cristo. Si no lo hacemos así, pues hermanos y hermanas, vamos a estar atrasando todo lo de Cristo y nuestra culpa es que hemos traicionado, porque hemos tenido miedo y entonces no queremos hacerlo. Y esto puede suceder, hermanos y hermanas, ya lo decimos, a niveles de pueblos y de naciones, como lo estamos viendo en la persecución de los cristianos en el Medio Oriente, o hasta en circunstancias, hermanos y hermanas, de familia, dificultades, amenazas en el núcleo familiar, porque estoy evangelizando, porque estoy dando testimonio, porque quiero que otros conozcan la verdad, porque quiero que otros vayan a la iglesia, porque quiero que otros se conviertan, porque quiero que otros sean sanados, porque quiero que otros solucionen sus problemas, porque quiero que otros conozcan la verdad de Cristo, vivan en paz, vivan alegre y tengan esperanza en la tierra, hermanos y hermanas. Hasta en la misma familia lo vamos a encontrar. Cristo sigue siendo sincero. Mira el versículo 21 y mira el versículo 22 de hoy. Un hermano denunciará a su hermano para que no lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Todo eso sucedió en aquel tiempo también y sigue sucediendo. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el final salvará su vida. Hermanos y hermanas, el que se mantenga firme hasta el final, ese es el que salva su vida. Porque así es que se adelanta principalmente, hermanos y hermanas, la causa de nuestro Señor Jesucristo. Viéndolo de esa forma, hermanos y hermanas, y pensándolo, la invitación de nuestro Señor Jesucristo es adelantar la causa, no atrasarla. Y esa es nuestra conclusión. No atrases las cosas de Dios. Si tienes confianza en Dios, vas a adelantarlas desde donde esté y pase lo que pase. Y aquí piensa en tu familia, que es lo necesario, en tu matrimonio, en tu comunidad y en tus amistades. Pero cuando no traiciono el evangelio por miedo a lo que pueda pasar y no me someto al espíritu y la mentalidad del mundo, hermanos y hermanas, otras traducciones dicen: por vuestra perseverancia salvaremos nuestras vidas. El que se mantenga firme hasta el final, ese se salvará. Recuerda, hermanos y hermanas, no es necesario buscar la muerte.
Y con eso terminamos. El versículo último que tenemos hoy tal vez nos ayuda a tener un poquito de paz y de tranquilidad. Porque uno de los grandes temores de algunos que no ponen las manos en el arado o las quitan, otros que no ponen las manos en los duros trabajos del Evangelio, en la misión, en la evangelización o en el apostolado, es por el miedo a la muerte, a la circunstancia difícil de la muerte, a la amenaza de la muerte. Yo ahí no me meto. Pero Jesucristo dice algo muy interesante, hermanos y hermanas, al finalizar, que con esto concluimos. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra. Cuando les persigan, huyan. ¿Qué quiere decir eso? No es necesario buscar la muerte en la persecución. No es necesario buscar la muerte en la persecución. Y para entender esto nos da seguridad. Unos tendrán que morir por la causa del Evangelio y otros no tendrán que morir. Unos serán perseguidos hasta la muerte y otros serán perseguidos, pero no hasta la muerte. O sea que no necesariamente por tomar en serio las cosas de Dios hasta el final yo tendré que enfrentar la muerte. Solo algunos. ¿Y por qué decimos esto, hermanos y hermanas? Porque el que por la causa de Cristo pierde su vida se convierte en un mártir. Mártir es la palabra griega para testigo. Se convierte en un testigo mártir. Y no todos van a pasar por eso, ¿no? Un testigo mártir que enfrenta la muerte hasta el final por su fidelidad a las cosas de Dios. Eso es una gracia de parte de Dios. Y eso no se le concede a todo el mundo. No se le concede a todo el mundo. Así que tengamos esa firmeza, hermanos y hermanas, tengamos esa valentía en las cosas de nuestro Dios. Vamos a evangelizar sin miedo y sin temor. Vamos a unirnos en oración, hermanos y hermanas, al salmista. Esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros estaremos de regreso mañana con otro evangelio, más meditación y reflexión de la palabra de Dios. Que tengan todos un día bonito en todo cuanto estás haciendo junto a los tuyos. Nos vemos mañana con el favor de Dios.